¿Qué tal? Sin duda esta Copa del Mundo nos dejó gratas experiencias y por ello hoy hemos invitado a un par de destacados periodistas quienes residen en los otros países que fueron parte de esta Copa del Mundo para que usted tenga la impresión de lo que recabamos en los tres países anfitriones de la Copa del Mundo 2026. Está con nosotros y agradezco a Gerardo Velázquez de León, destacado periodista de México, quien además de cubrir juegos en México, también lo hizo aquí en los Estados Unidos. En el norte está Alberto Mora, quien hizo lo mismo en Canadá. Y su servidor, Jesús Padilla, aquí en los Estados Unidos y muy especialmente en el estado de Texas. Así que si les parece bien, vamos a tocar 10 temas y empiezo preguntando y ustedes contestándome. Así que vamos de inmediato con Gerardo Velázquez de León. Gerardo, ¿tú crees que la selección de España fue un digno campeón? Hombre, al contrario, Jesús, un verdadero placer estar contigo después de lo que fue pues, más de 40 días de inmensa intensidad, que la verdad no se había vivido nunca. Yo he cubierto varios mundiales de fútbol y nunca se había visto la intensidad que se vivió en esta Copa del Mundo en todos los aspectos, ¿no? Desde las distancias, tantos días. España fue dominador absoluto de la Copa del Mundo. El primer partido contra Cabo Verde me parece que fue un accidente, ¿no? Que fallaban y fallaban y fallaban, pero al final de cuentas termina siendo dominador de su sistema. Es un fútbol muy bien planificado, que tuvo muchos problemas, ¿eh? O sea, parece mentira lo que sucedió hace un par de años, ¿no? Después del Mundial femenil, con todo lo que sucedió con Rubiales, con Luis Rubiales, con esta situación del acoso, que si el beso, parecía que se desmoronaba el fútbol español, ¿no? Parecía que se desmoronaba. Llegó Rafa Louzán como presidente, un gallego que puso orden y que le ha dado a España, me parece, sensatez. Lo de Rubiales fue muy bueno en la cuestión organizativa, fue muy malo en la cuestión mediática, ¿no? Por lo que sucedió con Alexa Putellas y todo esto, y con Jenny Hermoso, que terminó siendo pues marcado, ¿no? Marcado de una manera verdaderamente pues justa, me parece que justa, y que parecería, insisto, que España podría haber tenido problemas, pero este señor, el Lausanne, lo que hizo fue, primero que nada, tomar a Luis de la Fuente, decirle, tú tranquilo, vamos a sacarte adelante, ya fuiste campeón sub-19, ya fuiste campeón sub-20, ya fuiste campeón de la Euro, y vas a ser campeón de la Copa del Mundo, y vas a tener el merecimiento económico porque tenía un problema ya en cuestión contractual de que no estaba al nivel del técnico que había sido campeón del Euro porque tenía un contrato de juveniles y le prometió todo lo que le tuvo que prometer, le dio independencia, le dio sensatez a la Federación Española y vean nada más lo que pasó, ¿no? O sea, lo que ha hecho España fue dominador, campeón de sub-19, campeón sub-21 de Europa, campeón olímpico, campeón del Euro y campeón de la Copa del Mundo. Estamos hablando de 5 títulos en 5 diferentes categorías con este hombre. Y después ves atrás y dices, bueno, ¿y dónde está el fútbol femenil? Ahí está también campeón del mundo. Entonces estamos hablando de un hombre que realmente hizo muy bien las cosas y España, ese sistema de juego fue dominador de arriba para abajo desde el segundo partido hasta el último, fue el mejor de la competencia. ¿Disfrutaste la Copa del Mundo, Alberto? Sí, sin duda fue un evento que marcó, digamos, la unión de muchas culturas alrededor de la Copa del Mundo, los diferentes países que estuvieron aquí. Fueron bastantes los que estuvieron jugando tanto en Toronto como en Vancouver. Y bueno, se vio, digamos, la multiculturalidad que pueden tener estos partidos, ¿no? Entonces, algo muy, muy, muy bonito, muy interesante y que quedó marcado sin duda, digamos, en el aficionado de los países que jugaron y el aficionado canadiense que vio una fiesta totalmente diferente. ¿Consideras que España lo merecía? ¿Es el digno campeón? Sí, pues a ver, todos teníamos en el papel a esa Francia superpoderosa que aceleraba y jugaba cuando quisiera, y pues encontró una España organizada en semifinales y fue finalmente la que le arrebató el sueño a Francia de llegar a la final.
era cualquiera de los dos. Siento que por ahí estaba más el lado del campeón, por el otro lado Argentina, pues creo que contó con la suerte que Inglaterra no tuvo el carácter para afrontar esa semifinal como tenía que hacerlo y pues se le arrinconó. Entonces estaba más dado que si no era España, era Francia realmente. Y pues España mostró cosas muy buenas, ¿no? Dentro de todo el orden, la disciplina de sus jugadores, la disciplina táctica que quiso imponer su entrenador. Entonces, justamente es el gran campeón, pues, del Mundial sin lugar a dudas. Y pues quedó debiendo, por ejemplo, el tema de los delanteros, ¿no? Oyarzabal apareció como el goleador, pero pues quedó Lamine Yamal, creo que en deuda, perdón. Se esperaba más, pero pues obviamente es un pelado muy joven, 18 años, y pues lo que tiene es carrera por delante, pero pues igual guió a una España a ser campeón del mundo también. Definitivamente. Bien, y vamos a hablar acerca de Leonel Messi. El gran Leonel Messi que a sus 38, 39 años se mostró como un gran jugador. Mi pregunta es, ¿consideras que es el mejor de todos los tiempos por todo lo que hizo? ¿Cómo se echó el equipo al hombro? Esas grandes actuaciones que tuvo en esas remontadas espectaculares. En fin, ¿crees tú que gana ese calificativo del mejor de todos los tiempos? Sí, sin duda, porque a ver, lo de Lionel Messi está comparado con lo de Ronaldo. A mí no me gusta comparar mucho el tema, ¿sabes? De Lionel Messi y de Cristiano. Son 12 generaciones, son 12 extraordinarios jugadores que tuvimos la fortuna de verlos en esta generación de los que nacimos en el 80, en el 90. Y creo que no vamos a encontrar una generación de futbolistas o un par de futbolistas tal cual en mucho tiempo. Quizás Mbappé y Haaland son los llamados a ser hoy en día los abanderados de este reemplazo de generaciones, pero Lionel Messi sin duda marcó un antes y un después para esta Argentina, una Argentina que no ganaba títulos, una Argentina que mismo con Messi no ganaba, que se renunció hasta la selección. Y pues también el tema de Scaloni fue importante para que Messi pudiera, digamos, concretar lo que hizo después con selección nacional, ¿no? Ya había hecho todo lo posible con el Barcelona y pues nada, no hay calificativos. Cuando el hombre se pone la camiseta, mismo el equipo le anda a lo que él quiere jugar y el carácter y la fuerza siempre del argentino, pues hace que este equipo pues juegue muchísimo al fútbol y pues él sea uno de los referentes, ¿no? Así que creo que no hay objeción de que en este tipo de situaciones hoy en día Messi está un escalón por encima de todos. Debe de ser, debe de ser porque yo creo que sí sigue estando un escalón abajo en cuestión de títulos mundiales con Pelé, ¿no? Pero y si lo comparas con Maradona, me parece que está muy por encima de Maradona. Ya si le hubieran dado algún premio del más valioso en este mundial hubiera sido un descaro, ¿no? O sea, porque no lo fue. El más valioso de este mundial, a ver, decías de Cubarsí, que fue el mejor defensor, pero también fue el mejor jugador joven, pero además fue de los mejores futbolistas que tuvo. Lo de Rodri fue uno de los mejores futbolistas y muy merecido el MVP de lo que fue el torneo. Ves lo que ha sido la selección de todo lo que fue lo de Unai Simón, en fin, empiezas a ver lo de Cubarsí, a mí me parece sensacional, ¿no? No se lo van a dar nunca a un central, se lo dieron a Cannavaro en la Copa del Mundo de Alemania, por no sé por qué, pero nunca le van a dar un central ese tipo de premios. Lo de Messi hubiera sido un descaro que le hubieran dado al jugador más valioso. Messi sí se echó al hombro, pero Messi ya le pesa mucho las piernas. Messi ya no está para poder competir con un equipo con la dinámica como España. Y se vio superado ampliamente en Nueva York. Yo estuve en ese partido en el estadio MetLife y de verdad, Jesús, tú veías a Messi y parecía que estaba en otra dimensión. O sea, estaba en otro partido, estaba en otro ritmo, estaba en otro mundo. Y los españoles no le dejaron tocar la pelota. Compañeros, ¿ustedes creen que hubo mano negra en favor de la selección de Argentina que tanto se estuvo hablando durante el Mundial? Y te voy a decir por qué sí, porque hoy ha salido el estudio técnico de los árbitros y lo de Emboló, el jugador de Suiza, no tendría que haber sido expulsado, ¿no? A ver, siempre hay un peso específico y pasó desde Qatar con la selección de Argentina, ¿no? No sé si es una cuestión de tendencia, si es una cuestión de respeto, si es una cuestión de órdenes. Nadie va a saber eso es la realidad, ¿no? Pero sí parece un equipo sobreprotegido por Leo Messi, como es el Inter de Miami en la Major League Soccer.
está sobreprotegido por el entorno. Entonces no se trata de proteger o no proteger, se trata de aplicar el reglamento y me parece que muchas veces sucede esto, ¿no? O sea, el gol a mí no me va a dejar ninguna duda ni pienso que sea algo tan debatible como de que nunca vino la repetición en el partido contra Inglaterra, aquel segundo gol donde Messi manda la asistencia. A mí me parece fue el lugar, ¿no? Y nunca pusieron los vectores, nunca pusieron los vectores. Entonces, son cosas que no hagas cosas buenas que parezcan malas. Entonces, sí, se empieza a hacer un entorno, me parece muy en contra de lo que es una relación Messi-Infantino, Infantino-Messi, que se magnifica, por supuesto, y que se hacen memes y que se hace inteligencia artificial y se hacen muchas cosas, pero por algo se hace, ¿no? Por algo se hace porque la gente tampoco es tonta, ¿no? Y sí hubo, me parece, en Qatar, muchos penales marcados y muchos de ellos, de verdad, muy mal sancionados. Y en esta Copa del Mundo también hubo momentitos, ya te decía, lo que sucedió con la expulsión de aquel futbolista de Suiza, lo de Inglaterra, en fin, hay cosas que llaman la atención. No, no, pues si se le hubiera ayudado, o sea, no se hubiera ido a tiempo extra contra Cabo Verde, no se hubiera ido a tiempo extra contra Suiza, en la final le hubieran hecho todo lo posible para que, mejor dicho, España se viera súper afectada con el arbitraje. Creo que hay que quitar esos mitos por ciertas acciones particulares de cada juego, ¿no? Y pues nada, la verdad, contra Egipto, que es digamos el partido donde más la gente se queja de ayudas, pues sí hay unas cosas que no están bien vistas, pero pues también hay que entender que es un equipo que le pasó lo de los africanos, ¿no? Es el síndrome del África en el Mundial. Después del minuto 80 se les pierde la brújula y terminaron casi todos eliminados con goles al final del partido. Senegal, Argelia, Egipto, Marruecos, todos sufrieron goles en esos últimos minutos de partido y que los afectaron totalmente. Entonces, y también hubo malos arbitrajes en otros juegos. El Bélgica-Senegal, ese penalti que le pitan a Bélgica sobre el final es infame. Lo de Estados Unidos y la Roja Balogun también es un tema inaceptable. Entonces, no hay que generalizar sobre un equipo, sino pues también el arbitraje quedó como en duda por todo lo que pasó también alrededor de otros partidos. ¿Qué te parecieron los cambios al reglamento? ¿Tú crees que se acostumbrará los jugadores a esos cambios que se van a Ay, no, permanecer? no más pausas de hidratación, Jesús, chao. No más. Yo creo que eso y lo que está sucediendo ahorita con el tema de Infantino y querer privatizar el fútbol le está firmando la salida al presidente de la FIFA. Entonces, muy chévere el tema de que comercialmente se pueda ganar un dinero y demás, pero se le quita el ritmo absolutamente a todos. Equipos que dominaban en los primeros 20 minutos, llegaba la pausa de hidratación y se les perdía por completo la intensidad después del minuto 22, 23, cuando pasaba esa pausa de hidratación. Entonces, eso no sirve tampoco para el desarrollo de un partido. Siento que ahí se perdió mucha dinámica, sobre todo en los partidos que hubiesen sido pronto más manejables desde lo táctico por los técnicos en cuanto al ritmo. Y no más, no, la gente se sentía aburrida, parecía un partido de básquet con cuatro tiempos. Entonces, eso no tiene ningún sentido y de resto, pues son normas que pues, son entendibles, lo del semiautomático, que la tecnología entra, el gol anulado a Colombia contra Portugal, por ejemplo, o el de Irán frente a Nueva Zelanda. Son goles que el semiautomático decide que por milímetros no son gol. Ya también entrarán a ver si son pues, consecuentes y coherentes esos milímetros de más para inhabilitar un gol, ¿no? Pero pues la tecnología está para eso y pues son goles evidentemente que no los llama, digamos, el error humano o la decisión humana, sino pues la decisión tecnológica. Entonces, creo que el único manchón para mí realmente de todas esas normas es el tema La de la hidratación. pausa de hidratación y también pues por ejemplo cuando que un jugador sale tocado, hay un golpe y sale un jugador tocado y le da, es más, el equipo que recibe la falta queda con un jugador menos y el que comete la infracción queda completo, entonces no tiene sentido, saque a los dos. ¿Sí? Más no deje en ventaja al equipo que cometió la infracción, que debería ser como al contrario, ¿no? Si comete la infracción, pues usted también tiene que tener la igualdad de condiciones o sentirse en inferioridad numérica, como por ejemplo pasa en el hockey. Entonces, esas reglas, pues hay que, si las quieren establecer en el fútbol, se tienen que establecer bien. De resto, hay que dejar el juego como está. Y me parece que están bien. Lo de la boca a mí me parece maravilloso, ¿eh? Maravilloso.
el taparse la boca no creo que sea algo digno de un deportista, ¿no? O sea, ¿quién te va a leer los labios, ¿no? O sea, Claro. El break de hidratación. no, el break de hidratación fue un invento, pero eso no está reglamentado. Lo reglamentado es lo de que el balón no puede estar más de 5 segundos en el portero, que si un jugador finge una lesión tiene que salir un minuto, lo de la boca, lo de la hidratación es un tema comercial de FIFA y eso a mí me parece que fue una ridiculez, ¿no? Una ridiculez que le hizo ganar mucho dinero y que le pudo recomponer la inversión a algunas cadenas de televisión, por supuesto, en México, en Estados Unidos, de lo que yo tengo conocimiento, sobre todo en Estados Unidos con Fox, donde de los 400 y tantos millones de dólares que invirtieron para la Copa del Mundo, pues terminaron ganando en esa pausa de hidratación casi 300 millones. Entonces, pues obviamente iba a convenirle a las televisoras porque la captación de la audiencia nunca le iba a cambiar durante esos 5 minutos que estuvieron ahí echándose agüita, ¿no? Y era una cuestión de anuncios. Telemundo lo hizo bien, respetó la imagen, nunca se fue anuncio. Me parece que eso fue muy bueno. Sí ponían unas Ls con publicidad, cosa de la cual también está prohibida por la FIFA, pero bueno, pues la FIFA ya comercialmente les vale tres pepinos, porque tú no puedes tocar con una L, como se dice en la televisión, de poner la publicidad. Era prácticamente imposible entender eso de la FIFA, que lo admitiera con un right holder, pero al final lo admitió. Y sí me parece que es un público cautivo. Imagínate, en la final no la vas a cambiar en la pausa de hidratación, ¿no? O estás viendo a México, estás viendo a Estados Unidos, estás viendo al que sea, no le vas a cambiar en la pausa de hidratación, ¿no? Entonces es un público cautivo para una marca determinada. O sea, mercadotécnicamente hablando es muy bueno, futbolísticamente hablando es una basofia, ¿no? ¿Cómo consideran ustedes que resultaron las cosas en sus sedes, en sus países? ¿Creen que también fue exitoso todo lo realizado? Estuve en varias, Jesús. Estuve en la Ciudad de México, estuve en la Ciudad de Los Ángeles, estuve en la Ciudad de Houston, estuve en la Ciudad de Nueva York, estuve en la Ciudad de Guadalajara y la verdad es que a mí Dallas me parece que hicieron una traición ahí terrible a la ciudad porque tenían que tener la final, ¿no? Y habían anunciado prácticamente la final of the record y todo ya estaba negociado. Y alguien llegó y se la dio a Nueva York. Y lo de Nueva York fue terrible, o sea, terrible. Un estadio incómodo, un estadio caliente, un estadio sin la capacidad de organización que tiene Dallas, sin la capacidad de facilidades que tiene Dallas en este complejo deportivo maravilloso en Arlington, donde pues tú puedes tener simultáneamente prácticamente, y lo sabes perfectamente bien, tú eres de ahí, donde está el estadio de los Rangers, donde está el antiguo estadio de los Rangers, donde está el estadio de los Cowboys, donde está el estadio de los E-Games, que puedes tener 180, casi 200,000 personas simultáneamente y no tienes un solo lío, ni de tráfico, ni de capacidad para los automóviles, ni de capacidad para nada. Y la capacidad organizativa que tiene el estadio de Dallas, Jerry Jones lo ha hecho perfectamente bien. Él tiene un mundial de fútbol cada 15 días con los Cowboys. Y uno de los estadios más criticados, más odiados de la NFL es el estadio de los Gigantes y de los Jets, por la incomodidad. Porque mira, nosotros, por ejemplo, para la final del Mundial de Clubes hace un año, me hospedé en Nueva York. Para llegar, olvídate del autobús que sale de Penn Station. Yo tenía que llevar mi auto y llevar mi auto de Manhattan a New Jersey, a East Rutherford, ahí a Meadowlands. Te tardabas casi 2 horas y media. Casi 2 horas y media, ¿eh? Porque el Lincoln Tunnel, porque el tráfico, porque esto y papá, 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 y llegabas y es un desastre. En la Copa del Mundo los terminamos hospedando muy cerca del estadio. Afortunadamente, hay camiones de FIFA, ¿no? Que te pueden llevar y que te recogen en los hoteles. Pero terminas hospedándote en un lugar inhóspito, fuera de contexto total, para llegar a un estadio que es una incomodidad brutal. Yo sí creo que la FIFA se equivocó en eso. La final tendría que haber sido en un complejo bien establecido. Yo sí creo que entre Los Ángeles y Dallas están los mejores estadios de Estados Unidos. Tanto el SoFi como el de los Cowboys son los mejores para mí. Y tendrían que haber hecho una revaloración. No lo quiso ser Infantino, no lo sé por qué. Los que estaban ahí de altas esferas y que iban a hospitalities y quién sabe cuántas cosas, quejándose desde la comida, desde obviamente el precio de los boletos, que era una cosa exorbitante,
que eso hubiera podido ser igual en Dallas, ¿no? Eso no creo que hubiera sido diferencia. Pero en Dallas está perfectamente bien hecho el asunto. Y Dallas tiene perfectamente bien establecido lo que es una sede, no nada más para una Copa del Mundo, han tenido Super Bowls, han tenido y yo insisto, cada 15 días tienen una Copa del Mundo cuando juegan los Vaqueros, ¿no? Entonces, esto hace que tengan perfectamente bien hecho y establecido el sistema de ingreso, de salida de los aficionados, de los estacionamientos, de lo que son las zonas aledañas, cómo la gente se va a donde está el Global Life Field y donde está el Texas Live y donde la gente la pasa muy bien y puedes caminar y puedes estar, pese al calor, te la pasas muy bien. ¿Calificas a las sedes de Canadá? ¿Fue un éxito las tres? No, dos, Vancouver y Toronto. Perdón, las dos. Vancouver y Toronto, sí, yo creo que dentro de lo general y dentro de lo que podían ofrecer cada escenario, pues se cumplió en Vancouver, que no habían partidos, digamos, de tanta trascendencia, sino hasta Colombia-Suiza y por supuesto los partidos de la selección canadiense, pues el resto de juegos se vio un full house en cada partido. No hubo ningún partido donde estuviese eso, digamos, vacío, semi-vacío. Eso es otra de las cosas que hay que analizar. La gente que se quejó de los precios y finalmente pues se endeudó hasta más no poder para los precios, eso ya es decisión de cada quien, pero pues obviamente si querían, entre comillas, boicotear el tema de los precios, pues no tenían que haber hecho eso, pero el caso fue que lo hicieron. Entonces, aquí, digamos, no hubo inconvenientes tampoco en cuanto a estadios vacíos en ciertos partidos. Hasta un Senegal-Irak que quedó 5-0, pues tuvo 42.000 péguele espectadores, casi un 95% del estadio lleno. Entonces, no, un éxito total. Los fans son también muy, muy, muy completos, muy ordenados, en el sentido que pues la gente podía disfrutar, la gente disfrutó en paz. Solamente un hecho ahí con los iraníes, sobre todo que hicieron alguna protesta pública en el Nathan Phillips, que es una de las plazas donde hacían públicos los partidos del Mundial. Y pues obviamente ahí entra un tema de ya disposición policial, etcétera, pues porque ellos hacían una protesta pacífica, pero pues obviamente con justas razones, digamos, sociopolíticas. Entonces, no, de resto, todo muy tranquilo y para mí fue un éxito realmente lo que pasó por acá en Canadá y va a quedar marcado de pronto quizás una posibilidad también de recibir un mundial propio en próximos años. Las aficiones vinieron a respaldar a sus selecciones y crearon una gran fiesta en los estadios, en las sedes. En el caso de Canadá, ¿cuáles fueron las aficiones que más impactaron por su alegría? Fíjese que la de Irak, uno creería que Irak no tiene esa afición por el tema sociopolítico y demás, uno diría, no, es que no van a venir. Y la verdad, la cantidad de iraquíes que habían en el estadio de Toronto ese día, aparte de la gente de Irak que estaba en el fanzone ese día del partido, la verdad me sorprendió. Uno como que abrió una ventana y llegaba un iraquí por la ventana. Era una cosa impresionante realmente la cantidad de iraquíes que habían en Toronto. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es el aspecto finalmente sociopolítico? ¿Es lo que nos pintan en las noticias o realmente ellos sí tienen el acceso fácil a un país, pues teniendo, digamos, esa chapa, pues, de que son un país que están en guerra y etcétera? Bueno, y tienen demasiadas contraindicaciones para poder entrar a un país como Canadá o como Estados Unidos, ¿no? Irán, por ejemplo, en Los Ángeles, pero aquí en Canadá sí me sorprendió, por ejemplo, mucho la afición iraquí que fue a ver al Irak-Senegal. Me decepcionó un poco la afición africana, pensé que iba a haber mucha más colonia africana, por ejemplo, para ver a Costa Marfil, para ver a Senegal, que fueron selecciones que estuvieron acá. Los panameños también hicieron una gran fiesta, casi 15.000 panameños se desplazaron a Toronto, era una de las selecciones que tenía dos partidos acá, y a pesar que fue el único equipo que no marcó gol, pues su afición sí se destacó por su alegría, por su sabor caribeño de Centroamérica y estuvo muy, muy pendiente de su selección también. Creo que eso fue un plus para un equipo que mereció una mejor suerte, Panamá en el Mundial, porque no lo hizo mal. Entonces, sí, creo que esas dos fueron las que más marcaron aquí en Toronto, la oportunidad que tuvimos, los juegos que tuvimos la oportunidad de cubrir, creo que fueron las que más marcaron, porque pues ya hay una colonia croata, portugueses y demás, que pues en Canadá sí son un poquito más hasta organizados como colonias portuguesas, croatas, etcétera, que están allí, pero la iraquí, la panameña, de verdad me sorprendieron muchísimo por el empuje, por el apoyo y cómo llegaron hasta aquí para apoyar a sus equipos.
¿Y cómo estuvo la afición colombiana? ¿Llenó? Sí, a mí me decepcionó, ¿sabe? Porque venían en una tónica diferente de apoyo, tratando de cantar, tratando de esto, y vi mucho canadiense con camiseta de Colombia el día del partido en Vancouver. Eh, Vi mucho colombiano radicado acá que no se impregnó de lo que quería hacer la barra colombiana que estuvo en Kansas, que estuvo en Miami, que estuvo en México, apoyando de tú a Colombia y mostrando esa energía como diferente. Tanto así que llegó un momento que los jugadores de Colombia pedían que, pues, que alentaran, porque el estadio hubo muchos momentos que se quedó como callado y mismo los periodistas colombianos que venían cubriendo a la selección, como que se sorprendían de ver que no era la misma calurosidad con la cual pues estaban recibiendo a la selección tanto en Kansas como en Miami, etcétera. Y sí siento que hubo o sea, los acompañaron, mas no hubo esa calidez más bien de partidos anteriores, ¿no? Y creo que ahí también Colombia pues empezó como a perder ese primer punto con la poca hinchada suiza, hasta los suizos en algún momento alentaron un poco más fuerte que los colombianos de Vancouver, entonces sí me sentí un poco desilusionado de cómo se apoyó acá en Vancouver a la selección colombiana. El tema de la afición mexicana, lo que sucedió en estos partidos cuando México termina clasificando y cómo va la gente al Ángel, y había más de, no sé, 400, 500 mil, 600 mil personas, y nada más en el Fan Fest había, no sé, 100 mil personas, y lo que fue la locura en México, porque México fue una locura, es a lo mejor en Estados Unidos no lo viven bueno, yo creo que lo viven tan distinto como nosotros, porque Estados Unidos está acostumbrado a ganar, ¿no? En muchos deportes, a lo mejor el fútbol no tanto, pero en muchos deportes sí, en los Juegos Olímpicos ganan todo. Y México, pues es esa parte, ¿no? Ese mundial. Yo estuve en 1986, era un adolescente y también salía a beber a las calles y salíamos a disfrutar, ¿no? Cuando le ganamos a Bélgica, le ganamos a Bulgaria y íbamos al Ángel. Eran otros tiempos, seguramente no había tanta gente, pero sí era una diversión absoluta. Lo que han vivido en México fue, a mí me parece, punto y aparte. O sea, punto y aparte no se vi, porque a lo mejor en Estados Unidos, Dallas, Los Ángeles, estaban muy bien en el interior del estadio, muy apoyadores, pues muy entusiasmados, muy penetrados con el partido, se acaba y se iban. Ujú. Aquí continuó 3 días. Esa es la gran diferencia. Es un poco lo que pasó con España. Gana la Copa del Mundo y siguen celebrando en España todavía hoy, ¿no? Y ahora es el tiempo de hablar de cuáles fueron las decepciones de esta Copa Mundial. Bueno, me decepcionó Marcelo Bielsa, que me parece sigue siendo el más grande charlatán de la historia del fútbol con Uruguay. Me decepciona ver equipos como Panamá, ¿no? El, como los de la CONCACAF, ¿no? O sea, Haití. quitando Estados Unidos, Canadá, que bueno, pues eran ahí pasaron a donde tenían que pasar, pero dices, no puede ser que la CONCACAF tenga un fútbol que de repente Panamá llegue a una Copa Oro y no gane un solo punto, ¿no? En una Copa del Mundo y que terminen siendo pues, los más débiles, ¿no? De todos. Obviamente el fútbol de Nueva Zelanda, el fútbol de Uzbekistán son muy malos, ¿no? O sea, a mí lo que me parece es que este mundial tan grande de 48 equipos, pues iba a mostrar eso, ¿no? Iba a mostrar esas cartas impresentables, ¿no? De muchos equipos, que a lo mejor no hubo tanta goleada, ¿no? No lo hubo, porque hubo la de Alemania nada más por ahí. Ujú. Y la realidad es que pues termina siendo muy pobre, ¿no? El rendimiento de algunos equipos que se hubiera esperado mucho más. Yo sí veo esa diferencia. Por ejemplo, Estados Unidos, México y Canadá ya están clasificados. Y van 3 países, ¿no? Como Curazao, ¿no? Como Panamá, que dices, bueno, pues traten de por lo menos competir. Y no compitieron en nada, ¿no? Y cuando ves las Copas Oro y de repente están compitiendo, dices, bueno, qué jorobados estamos en la CONCACAF, ¿no? Llegar este equipo a la final, ¿no? En fin, son de las decepciones, me parece, la CONCACAF siempre será una decepción en todos los mundiales. Selecciones nacionales que te decepcionaron. Principalmente Colombia. Colombia estaba en una posición donde pues, hace todo el esfuerzo de pasar primero y se queda, digamos, con el pan lleno y quemándose en el horno, como se dice habitualmente y popularmente. Tuvieron toda la posibilidad
lo mismo, el partido que tenían que jugarlo con toda la seriedad del mundo, con toda la madurez del mundo para poder clasificar y pasar por encima de Suiza, se pegaron la complicada de la vida y fue que terminaron eliminando pues, por penales. Colombia fue superior frente a Suiza, pero no logró tener esa pizca de paciencia como por ejemplo la tuvo España, que España en la final no fue como desesperado frente a Argentina y dijo, bueno, aquí ya minuto 70 tengo que irme a todo por el gol porque soy superior, no. España fue muy paciente, esperó el momento, era superior, manejaba el partido y hizo eso. Colombia no tuvo esa paciencia en ese partido determinante y quedó decepcionado porque se veía que el cuadro le estaba dando todas las garantías, al menos de llegar a cuartos de final. Entonces, ahí siento que hizo una gran decepción. Uruguay, por ejemplo, también una gran decepción. Brasil, Brasil, pero fíjese que Brasil no había tanta expectativa con esta Brasil, ¿no? Digamos, si llegaba hasta donde llegó, como que, pues bien, ¿sí? El proceso de Ancelotti estaba llegando, el proceso de Ancelotti estaba, digamos, empezando y demás, y pues no se le veía, no era como llegó Neymar, salve la patria, ¿no? Sino pues ahí va Brasil y pues Brasil es Brasil, pero no se le veía, digamos, esa chapa de ser, digamos, de volverse a meter dentro de los candidatos pues, a ganar el mundial. Entonces, pues, donde llegó como que ni quita ni otorga. Pero, por ejemplo, lo de Uruguay fue decepcionante. Lo de que otra sí que se haya quedado. Lo de Ecuador, a mí Ecuador me sorprendió por la mediocridad que tuvo, sobre todo que entra a depender de un partido frente a Alemania, va y lo gana y después otra vez vuelve a los mismos problemas de antes. Entonces, para mí Ecuador es una gran decepción. Lo de Paraguay, que a pesar que fue histórico frente a Alemania, pues también mostró un fútbol como muy apático de lo que venía mostrando en la Confederación, en Conmebol, en la eliminatoria. Entonces creo que el balance de los latinoamericanos, si no es por Argentina, hubiese sido realmente decepcionante ese balance final. Y pues de los africanos también me decepcionó mucho lo que es Senegal, lo que es Marruecos, porque no lograron mantener, digamos, ese momentum cuando tenían los partidos ganados, el mismo Egipto. Egipto llega y les mete cara a Argentina 80 minutos, le gana 2-0 y no le valían ese famoso tercer gol y se viene moralmente al piso. No, pues, hombre, estoy manteniendo una ventaja, hagámosle, mantengámosla. No, termina empatando Argentina y le termina ganando ya sobre el final. A Senegal le pasa exactamente igual frente a Bélgica. Estados Unidos también yo siento que decepcionó un poco por cómo terminó todo frente a Bélgica y ese escándalo con Balogun, Trump, Infantino y la famosa tarjeta roja, la buscada del reglamento por allá de Infantino para reversar la tarjeta roja de Balogun, creo que eso lo afectó mucho a Estados Unidos y tenía, digamos, el mundial para poder haberse metido como uno de esos caballos negros, ¿no? Entonces, sí, más que todo esas serían las decepciones como tal, que tampoco fueron muchas, pero digamos, los grandes, Uruguay sin duda fue una de las decepciones de esta Copa del Mundo. para ti, ¿cuáles fueron los jugadores más exitosos de esta Copa del Mundo? Y sabe que no hay un jugador que resalte. Yo creo que a Rodrigo le dieron el MVP del Mundial, fue porque España quedó campeón, pero no hay un jugador que resalte uno, que diga uno, wow, fue el superlativo su nivel para llevar a la selección a la Bueno, pero final dije o al los título. jugadores, los No, jugadores. sí, claro, hay un montón. Haaland, Mbappé, Harry Kane, Bellingham. En México este chico Gilberto Mora. En Colombia Davinson Sánchez, que para mí fue uno de los mejores defensores del Mundial. ¿Cuál otro? A ver si no se me va la paloma. Messi en Argentina, Julián Álvarez, no jugó muy mal Mundial también con Argentina. Lo de Pedro Porro, Cucurella en España, también que no son muy nombrados porque pues Rodri se lleva toda la atención con ese MVP, pero pues no hubo muy buenos jugadores, o sea, pero no hay un jugador, o sea, todos los ve uno como buenos jugadores con buenos rendimientos, pero no hay uno que sobresalga. Ujú. Es que ahí es donde, pero buenos jugadores sí hubo y un nivel muy parejo, sobre todo en el Mundial, que pues sí veía uno que selecciones en colectivo eran más fuertes que otras, pero sí el nivel estaba muy parejo realmente. Me sorprendió la de la República Democrática del Congo, me gustó mucho esa selección, yo la verdad nunca la había visto jugar y me gustó mucho la manera de cómo encaró el Mundial. Me gustó mucho también la selección de Japón, me gustó. Me pareció muy atractivo ver al fútbol inglés en su esplendor cuando fue al Estadio Azteca, por ejemplo. Después se cae con una cuestión ratonera de Tuchel contra Argentina
y me gustó muchísimo, pero muchísimo España. O sea, para mí España fue punto y aparte y fue la que más me cautivó, la que más me emocionó, la que más me identificó, ¿no? Como seguidor del fútbol. Pues solo me toca agradecerles por el apoyo que me brindaron durante toda la Copa del Mundo. Y Gerardo, tú allá en México, pues solo decirte que gracias por todo el apoyo. Nosotros te seguimos mucho en tus redes sociales. Y bueno, pues, ¿qué decirte? Esto es México. Esto es uno de los lugares más grandiosos que tiene México. Estoy aquí en Valle de Guadalupe, en Baja California, donde de verdad es un espectáculo esto de primer mundo. O sea, hay veces que cuando estamos tanto tiempo en Estados Unidos perdemos, ¿no? El valor de lo que realmente tenemos en casa. Aquí está a mi derecha un viñedo, ¿no? Aquí está un olivo. O sea, una cosa bellísima, ¿no? Espectacular, definitivamente. Muchas gracias, Gerardo. Un fuerte abrazo, Jesús, y nos vemos pronto en Dallas. Si no juega la selección este año, pero ahí voy a estar con los Cowboys. Ah, perfecto. Bueno, muy amable. Ok, aquí le paro. Señores, solo me queda agradecerles por haberme apoyado en este programa especial y gracias por todo lo que estuvieron realizando durante la Copa del Mundo. Los vi muy activos en sus redes sociales, los sigo y ahora mismo pongo aquí a disposición de nuestros radioescuchas y televidentes sus redes sociales. Y bueno, Gerardo, te seguiremos en todo lo que haces allá en la República Mexicana. Y además sé que te encanta venir aquí a los Estados Unidos, eres el embajador de Dallas, porque seguido te vemos por acá y en otros estadios también. Sigues mucho a la selección mexicana. Muchas gracias, Gerardo. Esto es uno de los lugares más grandiosos que tiene México. Estoy aquí en Valle de Guadalupe, en Baja California, donde de verdad es un espectáculo esto de primer mundo. O sea, hay veces que cuando estamos tanto tiempo en Estados Unidos perdemos, ¿no? El valor de lo que realmente tenemos en casa. Aquí está a mi derecha un viñedo, ¿no? Aquí está un olivo. O sea, una cosa bellísima, ¿no? Espectacular, definitivamente. Muchas gracias, Gerardo. Un fuerte abrazo, Jesús, y nos vemos pronto en Dallas. Si no juega la selección este año, pero ahí voy a estar con los Cowboys. Alberto Bora, quiero felicitarte. Honestamente, hiciste un extraordinario trabajo de cobertura, contenido durante la Copa del Mundo y mis Gracias. felicitaciones son para ti, ¿eh? Gracias, Jesús. No, igual a ustedes también. No es fácil cubrir un mundial, digamos, en el sentido de cubrir dos medios de comunicación. En este caso, pues cubrir para Colombia con una cadena como Caracol, que es la más importante, digamos, en tema radial allá en ese país. Y por supuesto, con nuestro proyecto Golazo Canadá, pues hicimos en la medida de lo posible lo que se pudo, porque pues obviamente con las responsabilidades que teníamos con el otro medio también, pues las personas que estuvieran alrededor de Golazo hicieron también un trabajo impecable en tratar de tener todo al día. Y pues fueron jornadas de trasnocho, todo eso que como que a veces uno no cuenta y demás, pero pues es la satisfacción de hacer las cosas con pasión y demás. Y la satisfacción de que ya ahorita que pasó un montón de tiempo, ya casi 2 semanas después de finalizada la copa, pues ya está uno como con la tranquilidad de haber cumplido y bueno, a seguir luchándole y haciendo las cosas para ir de pronto no en 4 años o por qué no en una Eurocopa, en una Copa América, también a cubrir a la selección canadiense o lo que pase. Gracias, Jesús, y bueno, no, como siempre aquí, siempre a la orden para lo que necesiten y bueno, en la medida de lo posible, las disponibilidades y demás, ahí siempre estaremos. Este fue el resumen de la Copa Mundial FIFA 2026. Yo soy Jesús Padilla y los invito para una nueva oportunidad.